Vamos con el temita de hoy, que es metodología. Yo siempre digo que son tres cosas: talento, desarrollo y oportunidad. La metodología al final es el desarrollo del talento, pero hay muchos clubes que no invierten en talento y hay muchos clubes que no dan la oportunidad en su primer equipo, ¿no? Por eso premiar equipos como la Real Sociedad. Los entrenadores nos podéis meter en el rondo, porque al final, y me acuerdo que les hice un vídeo, has visto, digo, aquellos dos rondos de allí están solos, no estás viendo lo que está pasando ahí. La fila de niños, un niño tirar, ir a por el balón, volverse a la fila, tirar y decir 3 minutos 15 cada balón que toca. Correcto. O sea, Sí, que ese ejercicio no tiene ningún sentido. Yo creo que el error más grave que tenemos que evitar es que no hagamos trabajos adaptados a la edad, que muchas veces vemos a niños haciendo cosas que no, y luego la gestión de los minutos en la competición. Y no copiar, que la gente copia. O sea, es decir, yo he visto esto y yo quiero ser como el Barça de Guardiola. Pero sí, hijo mío, si tú no tienes a Xavi, Iniesta y Busquets. Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semanita más, con los de la semana pasada. Ya les conocéis. Mateo, Josele, Jesús, bienvenido. Cuarto ya, ¿eh? Cuarto podcast. Ya voy a tener que estar en nómina ya, Ya la tarjeta de oro del hormiguero. Sí, señor. Que antes de introducir el tema, recordad, tenemos el grupo de WhatsApp donde compartimos, aparte del podcast antes que nadie, más información, documentos, análisis, un montón de cosas que seguramente os gusten y os encajen si os gusta el podcast y os sirve. Vamos con el temita de hoy, que es metodología. Vamos a tirarlo fútbol base, pero bueno, puede ir, yo lo considero como que va en espiral, por lo que bueno, puede ir hasta donde consideréis de fútbol profesional, tanto en España como fuera de España, ¿vale? Y uno es, ¿qué significa, en breves palabras, qué es metodología? Josele, ¿qué es metodología? Metodología viene del latín de la palabra método y modus, que es, dícese la ciencia, ¿no? Que explica lo que vaya a suceder en el camino para llegar a cumplir los objetivos, para cumplir las metas. Yo siempre he dicho que la metodología es la herramienta perfecta para que todo vaya bien. Es como el módulo, o decir así, el molde donde tú vas a ir poniendo un montón de cosas y al final sale la cosita que tú quieres crear, ¿no? Nos ha pasado con muchos clubes donde hemos estado que no había una línea de trabajo, no había una metodología, y los objetivos era pues una isla del sub-18, otra isla del sub-12, otra isla, el primer equipo juega una cosa, la cantera es otra, vas a firmar jugadores y no sabes ni, o sea, hay que ordenarlo. Entonces, una buena metodología te ayuda a ordenar todo eso. Es un poco el resumen que yo diría, y que, como siempre digo, cada uno, como dice Guardiola, ¿no? Que cada uno me con la suya, ¿no? Pues esto es así, que cada uno tenga su metodología. No hay una fórmula exacta para todos igual. ¿Qué clubes os gustan? ¿Qué ejemplos de club a nivel de método os gustan más? O decís, estos tres, o este me encanta, cómo hace esto, lo otro. En el mundo, donde queráis, en el mundo, en España, donde queráis. Hombre, aquí se ha hablado mucho del Barcelona de toda la vida, ¿no? Que yo creo que ahora se han alejado un poco, no digo que no la tengan, pero sí que no es lo que era antes, pero siguen. Pues así a bote pronto, a mí, por ejemplo, me gusta, no sé, llámalo metodología, llámalo idea, llámalo tal, del Villarreal, no sé, quizá porque como están ahí, yo, por ejemplo, yo que estuve entrando en Guijuelo, que había 5.000 habitantes, creo que eran en Guijuelo 5.000, pues claro, yo pensaba mucho, digo, joder, que un sitio como Villarreal, que no sé cuánto hay en Villarreal, pero debería ser por ahí, 20.000. O sea, un pueblito que sea capaz de haber montado lo que han montado y ostras, tiene mucho mérito. Entonces, a mí me gusta Villarreal porque me gusta lo que tienen montado, me gusta la idea de que todo el mundo tenga la misma idea de juego, que veas un equipo que sea reconocible. Pero bueno, entiendo que al final pues cada equipo es la Real Sociedad también ahora, aunque el primer equipo no está en su momento más bollante. Pero bueno, creo que tiene mucho mérito el ser capaces de tener esa idea común y que todo el mundo, que entiendo que la metodología va por ahí, que todo el mundo haga lo mismo o intentemos hacer lo mismo, ¿no? No que los martes de un equipo no tengan nada que ver con los martes de otro equipo, ¿no? Que es como al principio pasaba un poco en China. Yo cuando llego a China me doy cuenta de que hay que empezar a cambiar un poco el tema cuando al tercer día
los 3 primeros días hicieron, el entrenamiento fue el mismo ejercicio el lunes, el martes y miércoles. Y dije, ojo, que entonces aquí ya tenemos un problema. Entonces, claro, no entienden que al final esto es una cuestión de que los espacios del lunes no son los mismos que los del martes, o las duraciones, o las cargas. Entonces, bueno, pues tener esa idea en la que todos vayamos a una me parece interesante. Se cruza un poco lo que iba a decir, lo que ha dicho Mateo de... Yo voy a meter otra palabra, que lo que has dicho de Villarreal, que ahora te lo confirmo y te digo como tal, porque estuve al principio, cuando estaba Santi Cazorla, que es muy amigo mío, y empezamos, que Santi estaba en el Villarreal C, y iba mucho a verles trabajar, y era o sea, pues eso, Villarreal más pequeñito y tal, y lo que ha crecido, y lo que es ahora, pues el estadio de la Cerámica, y lo que es el club y tal, es una locura, pero sigue siendo un sitio pequeño, o sea, para el club tan grande como es, trabajan muy bien, pero la estructura que tienen ahora mismo, estuve hace poco otra vez ahí con ellos, brutal. Pero separa un poco lo que has dicho también, porque te gusta, como has empezado diciendo del Barça, de lo que es la filosofía de club o la identidad que tiene un club, de lo que es la propia metodología de trabajo, o sea, o lo que significa metodología. Yo me obsesioné mucho con esto porque aparte si quería ser especialista en ello o llegaba a clubes y quería implantarlo, y ahora que imparto clases de metodología en cuanto a formación futbolística en fútbol base, y tengo mi propio máster, que lo podéis ver. Es buenísima la cuña, hay que hacerla. Me obsesioné en ir a muchos sitios a ver cómo trabajaban. En España estuve en casi todos, fui a Betis, fui a Real Sociedad, fui a tal. Yo pongo ejemplos de personas físicas también, no solo porque son clubes, escudos, pero son personas también las que hacen eso. Y por ejemplo, en la Athletic de Bilbao, que es una de las culturas que en España más se puede reflejar para su filosofía y su identidad, y lo que quiere hacer con jugadores vascos y lo que hacen ellos en trabajo en cantera para no tener que fichar fuera y demás, ese trabajo, por ejemplo, yo pongo mucho a Andoni Bombín como especialista en ello, lo viví de dentro y dije, wow, brutal. Pero es que luego Andoni se fue a Ecuador y se fue Independiente del Valle, y de mis trabajos por ahí, por Sudamérica, caí por allí y dije, Andoni, quiero ir a verte trabajar allí. Y fui a verles y es espectacular lo que diseñaron y cómo lo implantaron, esa metodología, cómo lo implantaron allí. Y años después verse los resultados. Luego estuvo también Igor Oca, que también es muy bueno, que también técnico, que ahora está aquí, le tenemos aquí en España, pero espectacular cómo dejaron implantado un sistema que dio para la cantera unos frutos al primer equipo, de tal manera que el primer equipo arrasó en Ecuador y en Copa Sudamericana, y un referente en Sudamérica, el B, que estaba en segunda división, ganar la Liga B, tener las selecciones absolutas, sub-19, sub-21, todas llenas de jugadores del club, y decías, hostia, ¿qué están haciendo? Teniendo clubes allí grandísimos como el Barcelona Guayaquil, el Emelec, el Liga de Quito, etc. Entonces, ese es el ejemplo para mí de que una metodología bien implantada, con una filosofía, con una identidad, te puede dar sus resultados. Lo hice a nivel internacional por muchos países, pero ese para mí ha sido el ejemplo de cómo usar bien tus recursos para conseguir los objetivos. A mí me gusta premiar al club que cierra todo el proceso de esa metodología, ¿no? Porque es verdad que creo que cualquier club de primera división en España o segunda división, vas con su director de metodología de cantera, el Alavés, recuerdo cuando estaba presidente con Igor Oca, trabaja muy bien la cantera, todo una metodología muy clara, pero a mí me gusta premiar al club que es consecuente con esa filosofía de cantera. Yo siempre digo que son 3 cosas: talento, desarrollo y oportunidad. La metodología al final es el desarrollo del talento, pero hay muchos clubes que no invierten en talento y hay muchos clubes que no dan la oportunidad en su primer equipo, ¿no? Por eso premiar equipos como la Real Sociedad, por ejemplo, que ha metido mucho, ya no solo eso, sino que ves el Arsenal, que está arrasando en Inglaterra y tiene 5 o 6 productos ¿no? Que es el Zubimendi, que es el otro de juego de la Real, ¿no? O el Athletic Bilbao, que decíamos en España, ¿no? Que es decir, no, yo es que soy consecuente con mi modelo, donde capto talento, invierto en talento, le doy ese desarrollo que puede ser la parte de metodología, y luego encima tengo la oportunidad de que se genere el primer equipo, ¿no? Vemos otros clubes en España que captan talento, dan desarrollo, pero no pueden tener la oportunidad, porque a lo mejor la exigencia es top, ¿no? Y sin embargo, la mayoría del fútbol español se nutre de esas grandes canteras, ¿no? Al final, ser jugador del Madrid, del Barcelona, del Athletic es muy complicado. Sin embargo, están nutriendo. Hoy en día, yo es raro ver un partido en primera o en segunda y no ver un jugador. Si este le he entrenado yo, si es raro verlo, porque al final nutres a otros equipos, ¿no? Pero sí me gusta premiar a esos equipos que tienen todo el proceso. Villarreal, habéis hablado, y en el extranjero conozco muy bien también el modelo de ahí de Independiente del Valle, Catalaspire, que era también algo similar, más con la selección nacional. Y luego yo creo que Alemania e Inglaterra está haciendo mucha inversión en eso. Ves ciudades deportivas, cuando vamos la Youth League o vas a partidos, ves unas instalaciones como lo de China, ¿no? Que decíamos, bueno, en el anterior podcast, ¿no? De las instalaciones que hay.
invierten en instalación, invierten en infraestructura, invierten en personas y sobre todo eso, talento, desarrollo de oportunidad, y cierran el proceso. Y luego llegan a su primer equipo, porque no es fácil, ¿no? Llegar al primer equipo. La verdad es que me ha gustado mucho cómo lo has organizado, digamos, cómo cierras ese círculo. Sí es cierto que, o sea, por ejemplo, hay sitios en los que es más fácil cerrar el círculo, digámoslo así, ¿no? El que una persona suba a un primer equipo, ostras, pues en el Madrid o en el Barça, ¿por qué no se da tanto? Ostras, porque es tan difícil entrar en esos sitios, ¿no? Pero el círculo podría ser primera división, ¿no? Ese podría ser un buen cerrar el círculo. ¿Por qué? Porque tiene un valor el canterano. Es decir, tú nutres tu propio club con la venta de ese jugador o futuras ventas de ese jugador, que no sé, hay muchas canteras, ¿no? que venden un porrón. Pero yo, perdóname, o sea, no creo que solo sea llegar al primer equipo de tu primer equipo o llegar a primera división. ¿Cuántos jugadores hay en primera y en segunda y por el mundo de canteras del Madrid y el Barça que no han llegado al primer equipo del Barça? Que no todos pueden llegar. Han hecho una formación espectacular, sí, pero han terminado en el Independiente del Valle. Y eso está mal. Es objetivo cumplido. ¿Sabes? El jugador es profesional, ha cumplido su sueño, no ha llegado al primer equipo del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Pero o segunda división o tal. O sea, yo creo que es perfecto el círculo que dice Jesús, pero no tiene el por qué cerrarse solo en el mismo sitio. O sea, es muy difícil. Es más fácil donde, como dices tú, en el Bilbao, no sé, en otros sitios donde, bueno, pues va para eso. O en sitios donde, pues, ¿por qué el Barça estos últimos años ha tenido que tirar mucho más de cantera? Pues el Barça tiene una serie de problemas, lo que sea, tal. Vale, pues, pero el Barça siempre había tirado de cantera, pero porque es su filosofía. Pero luego llegas a otros sitios y dices, mira, este jugador, es que ahora mismo todos los equipos de primera y segunda división tienen algún jugador, que haya pasado o por cantera del Madrid o por cantera del Barça. O sea, es que es una maravilla. Tú mira el Como que tiene a Nico Paz, a este otro chico central, Mario Gila, sí, es que hay un montón de... Pero hay un sesgo, no sé qué, a ver cómo digo esto y a ver qué os parece. Hay un sesgo, ¿no? De decir, el Real Madrid o el Barça, ¿no? Tienen la mejor cantera, tienen la mejor metodología. No confundamos. Puede ser que tengan los mejores jugadores, porque los mejores jugadores son los que más probabilidades van a tener de llegar, ¿no? Sí. No quiere decir tanto la metodología, sino, oye, si yo estoy cogiendo a los 10 mejores de su generación, lo más probable es que lleguen. No es por mi metodología. Bueno, ¿entendéis por dónde voy? Sí. Mira los equipos que te hemos empezado diciendo. Nadie ha dicho Madrid o Barça. Bueno, Mateo sí ha dicho el Barça, que es muy del culé. No, pero sí que es cierto que la metodología o tu sistema que tú tengas, esa filosofía que decíamos, o ese círculo que dice Jesús de cerrar, no tiene por qué ser un City o un tal. Puede ser un Como que lo esté haciendo de una manera buena en cantera y aparte se refuerce con jugadores de otros equipos y demás. Pero en cuanto a filosofía, metodología como tal, hay muchísimos equipos que trabajan muy bien con mucho menos recursos, pero les da para sus éxitos, para conseguir sus objetivos. Entonces, yo creo que separar un poco lo que es metodología de luego la filosofía de club o los objetivos que tenga, ¿no? La metodología tiene que estar en todos lados. Tiene que estar y esto lo hemos dicho en otros sitios, en otros foros, de que no es solo para equipos de primera división, que es que tiene que haber responsables de cantera que se tienen que formar en esa parte y tiene que haber metodología en fútbol base, pero en equipos de primera ref, segunda ref, en China, en México y en todos los lados. Tiene que haber, porque la metodología es una llave, es una herramienta. ¿Sabes? Es un sistema que te va a canalizar todo tu trabajo. Luego lo harás como tú quieras, o sea, y meterás las pinceladas que tú quieras, pero eso tiene que existir. O sea, no puede ser como pasa en muchos sitios, y lo hemos vivido, hemos llegado a los sitios. Yo me he encontrado en un club de segunda división de España un post-it amarillo. ¿Cuál es la metodología? No sé, ¿sabes? Entonces, tienes que sentar unas bases para que cuando tú no estés y venga otro, siga un camino. Que esa directriz ya estará marcada, o si hay que marcarla desde un principio. Tú llegas al Barça ahora y ya hay un camino, da igual quién llegue. O sea, que la metodología no tiene por qué ser, y no es, los sistemas con los que juego, el cómo oriento cómo oriento a mis jugadores, que son cosas mucho más básicas. Eso está dentro. No, es que no tiene, se confunde, ¿no? Muchas veces metodología con modelo de juego. Y la metodología, cuando estás... Es que también hablar de este tema como que se ha banalizado mucho y se dice cualquier cosa, y yo tampoco quiero aquí ofrecer algo que tampoco tenga mucho fundamento o pasarme, no sé. Yo no sé cuánto sé, ¿no? Pero la metodología no es un modelo de juego, no es un sistema. La metodología es desde dónde se pone el entrenador a dirigir una tarea, desde qué tipo de instrucción da al jugador y en qué momento.
desde dónde coloco los petos, ¿no? Eso es metodología también, ¿no? O sea, que parece que muchas veces decimos la metodología es... No, metodología es pues, un método. Y hablamos de clubes profesionales. Yo creo que la metodología es mucho más importante en la escuela de fútbol del pueblo. Total. Porque es una escuela de fútbol. Entonces, tú pensar, tú vas a apuntar mañana a tu hijo a inglés. Y le dices, pues mira, el primer año le vamos a enseñar las letras, el segundo año le vamos a enseñar no sé qué, el tercer año, entonces va en progresión. Le estás enseñando y de tal manera que tu hijo cuando cumpla los 16 años va a ser bilingüe, va a hablar perfectamente el inglés. Ok, hay una metodología, hay un método para enseñar el inglés. En fútbol, escuela de fútbol, eso muchas veces no hay, ¿no? Depende de cada uno entrenador. Yo creo que la metodología, en base al objetivo de los clubes profesionales, sacar futbolistas a la élite, al final sacar dinero, ¿no? Hacer futbolistas de alguna manera, directa o indirecta, con esa venta de jugador, y luego está los objetivos que tienen esas otras escuelas, que es pues enseñar fútbol, enseñar un deporte, enseñar buenos hábitos. Y ya te digo, la metodología no solo es un modelo, un sistema, es desde cómo caminas el entrenador. El vocabulario. Pero que deberían tenerlo todos los clubes, porque al final es verdad que si mañana vamos a Valdebebas a ver entrenar a un equipo y ves que yo estuve un año en el Madrid, pero Alberto Giralde nos decía que las setas tenían que ser todas del mismo color. Y vas a algún campo y ves que has hecho una seta, con la roja, la amarilla, la azul, y has hecho el cuadrado y es verdad que es una tontería, pero no es una tontería, no, ¿sabes? Tontería. No es una tontería. Entonces que al final necesitas que todo el mundo, porque si lo que te digo, si mañana vas a Valdebebas a ver a un equipo y dices, joder, pues este ha hecho ciertas cosas que me chirrían a nivel metodología, pues es que es necesario también. Sí, eso se empieza a desglosar desde abajo, por eso modelo de juego, sistema de juego, las partes del entrenamiento, o sea, directamente cómo estructurar un entrenamiento, cómo hacer, ya lo empiezas a desglosar hasta cómo hacer un rondo, ¿vale? Como es igual un rondo cuadrado que un rondo rectangular, es igual un rondo con porterías o que no tenga más objetivos, es igual poner un rondo con jugadores con nombres y apellidos, con decir los laterales y los centrales que poner aleatorios, o sea, todo eso va tiene que ir documentado. Y esto mucho va, pues, por ejemplo, lo que ha dicho Jesús, ¿no? Al final, ¿no? El objetivo, si quieres saber dos idiomas, si yo quiero ganar o quiero subir a X jugadores o quiero sacar, o sea, ese es el objetivo final, pues lo que hablaba. Por eso es ese camino, lo que hay que ver qué herramientas tengo, y es como una periodización. Al final es lo que quiero cumplir, qué tengo que hacer tal, qué tengo que hacer y qué tengo que empezar haciendo hoy, ¿vale? Para llegar a ese objetivo. Eso, analizar bien todo, ver qué tengo, hacer varios análisis durante el tiempo, porque luego puedo ir cambiando. Queremos subir a primera, vale, perfecto. ¿Qué tengo? Esto sí, bueno, pues creo que luego puedo ir cambiando y vas viendo que no. Bueno, pues este año no, pero para el siguiente ya tengo las bases. Entonces, es fundamental, como dice Mateo, tener una metodología en cualquier sitio, sea profesional o sea en un colegio, como decía Jesús, pero es clave tener muy claro cómo quieres estructurar eso y no copiar, que la gente copia. O sea, es decir, yo he visto esto, yo quiero ser como el Barça de Guardiola. Pero sí, hijo mío, si tú no tienes a Xavi, Iniesta y Busquets, ¿cómo vas a jugar así? ¿Sabes? Entonces, esa es la clave, más que la propia metodología, que hoy en día, gracias a Dios, pones y tienes 50.000 cosas online para poder hacerlo, tienes herramientas de todo tipo. Es clave analizarte tú a ti mismo, ver lo que es lo que tienes y cuáles son los objetivos que tienes para llegar a esos objetivos que vas a cumplir. ¿Qué errores, qué cosas no os gustan a nivel metodológico de todo lo que habéis visto a lo largo de los años? Puede ser que se hayan curado ya, puede ser que sigan ahí. Venga. Va a empezar con China, pero No, tú con México. Vas a empezar vosotros y yo lo estoy procesando. Saca la lista. Hostia, es que vemos cada cosa por ahí que son jodidos. Pero yo, lo que ha dicho Jesús, yo creo que también es clave de qué vocabulario utilizar, de no entrenar igual con niños de 8 años que con niños de 16, de dónde posicionarte tú, de tener el material a mano, de no sé, son tantos pequeños detalles que la gente eso lo da como, eso es importante. Es muy importante, no importante, muy importante. Entonces son tantas pequeñas cosas que chirría mucho. Tú ves desde fuera, dices, ostras, esto en España ya lo damos por hecho, porque yo voy a ver entrenar a Mateo, voy a ir a entrenar a Jesús y digo, ostras, cambiarán ejercicios, cambiarán conceptos, pero no van a cometer esos errores, y de cara afuera es una bestialidad. Ahí es donde se nota mucho la diferencia del técnico español, por ejemplo. Yo he visto cosas en el curso de entrenadores, que he dado clase, ¿no?, a alumnos, y bueno, pues errores que cometen alumnos que son llamativos. No digas nombres. No, es decir, ellos si me ven saben quiénes son, porque pues hay cosas graciosas. Hay cosas graciosas desde que pues no tenía los petos
suficientes y le dijo, bueno, pues quitaos las camisetas vosotros y eran camisetas contra sin Pero camisetas. eso está bien, tío, eso lo hemos hecho toda la vida. Por ejemplo, ¿no? Mayo mejor, mayo, junio mejor. Claro, digo, o sea, como Sí, tengas- en diciembre. no pongas a los niños sin camiseta y luego pues, yo he visto cosas bueno, de entrenamiento de entrenadores apoyados en un poste tomando café o yo creo que el error más grave que tenemos que evitar es que no hagamos trabajos adaptados a la edad, que muchas veces vemos a niños haciendo cosas que no, y luego la gestión de los minutos en la competición. Yo he visto cosas, pues dejar sin jugar a niños o cambios en los últimos minutos. O eso yo creo que es lo que más daño puede hacer porque repercute directamente en el niño. Luego ya que te equivoques en 3 aspectos o las setas del color, que es muy importante y es algo que no sé, es un toque que tenemos que intentamos hacerlo todo ordenadito tal, pues son cosas que vas a ir puliendo, pero sí que es verdad que errores que impacten directamente en el jugador o en el niño en modo de lesión o en modo de su autoestima o a nivel personal, que un niño deje de jugar al fútbol o que no quiere entrenar porque tú estés cometiendo errores de ese tipo, que sobre todo viene porque estás desubicado, no sabes bien dónde estás. Bueno, pues eso creo que es lo que tenemos que evitar, ¿no? ¿Algo que añadir? No, estaba pensando. Saca la es lista de la claro, compra. al final lo que hablaba antes, ¿no? Te vas un poco al tema chino, joder, y es que claro, somos tan diferentes en muchas cosas. Por ejemplo, ellos, el tema de los niños calentando. Es que yo les decía, si esto lo haces en España, te va a montar un pollo el chico. Bueno, en China tienen muy asumido el rollo de tengo estos 11 titulares y hay equipos, pero incluso mayores, que desde el primer día de la semana es titulares contra suplentes. Había un entrenador español que me decía, nosotros hay un grupo de jugadores si somos 22 y hay 11 titulares y 11 suplentes, de los 11 suplentes, me decía, hay 5 que nunca hemos sacado a calentar. Entonces, sí, y está asumido, pero de los niños igual. Yo le dije un día, joder, no puedes tener calentando a los chavales faltando 5 minutos. O los sacas o no los sacas, que los tienes que sacar, porque son niños muy pequeños. Bueno, son cosas que yo creo que son culturales porque los niños no se quejan, los padres no se quejan. Entonces, claro, a ti te choca cuando llegas, intentas cambiar y claro, él te mira como diciendo, ostras, este quiere que yo saque, me está diciendo que saque a los que no son tan buenos. Ya, pero que los chicos tienen que jugar. Digo, es que de todos esos que no son buenos, dentro de 5 años va a haber alguno que va a ser mejor que los que están jugando. Pero claro, pero son cosas muy culturales. Pero lo que dice Jesús es así, que al final eso te chirría mucho más el equivocarse o el no cumplir ciertas cosas como el tema de los jugadores, de los minutos, más que una seta, que también es importante. Las metodologías tienen que tener como una estructura por etapas y eso trae intrínseco que cada etapa trae unos contenidos, unos objetivos, que luego no es lo mismo un sub-12 de Jesús que un sub-12 de Mateo. O sea, no tiene nada que ver en función, porque puedes tener un equipo de mucho nivel y tú adaptas, pero las etapas no se saltan. O sea, tiene que haber unos contenidos que tienen que estar. Eso es impepinable. Luego le subes intensidad, dificultad, lo que tú quieras. Pero no puedes entrenar igual con niños mayores que pequeños, no puedes entrenar igual con un equipo pro porque he visto este entrenamiento hoy, me ha gustado, lo voy a hacer con mis niños. Eso no está estructurado. Pero luego hay muchas pequeñas cosas que tú vas metiendo en esa metodología, en esa bolsa tú vas metiéndole. Por ejemplo, si llegas como director, yo como director de cantera, por ejemplo, recuerdo que yo decía que los entrenadores no tocan balón, que es muy típico del entrenador de ver un entrenador, a ti te lo han hecho, el entrenador de ponerte un balón de cara. O sea, pero que tú no juegas el sábado, tú no juegas, ¿para qué te pones tú? Y además, si tú eres técnico, tú te pones a poner un balón, tú no estás viendo qué está haciendo el otro, ni el portero, si está bien, o sea, tú al final estás jugando, ¿no? Estás concentrado, mira, chaval, mira cómo se pone el balón, muy bien, que tú no vas a jugar, ¿sabes? Estás quitándole un balón a otro jugador. Entonces, son pequeñas cosas que tú vas introduciendo dentro de esa metodología para que los niños tengan pues más impactos, tengan más tal, y eso va formando lo que es tu método. Es clave, ¿no? Esas pequeñas cosas parecen tonterías, ¿no? Pero son pequeñas cosas que van definiendo. Las filas. Las filas, ¿eh? Todas de las filas. ¿Las de calentamiento? Sí, para tirar. El que el míster se ponga en la frontal del área y una fila en medio campo a darle sí, balón y a tal. hombre. Bueno, pues Yo les he llegado a cronometrar, ¿eh? lo tengo reciente. Les he Yo llegado ya a cronometrar. Mister, a mi derecha no, coño, a mi izquierda. claro, perdona, encima con la buena, ¿no? No, pero que yo he llegado a cronometrar de la fila de niños, un niño tirar, ir a por el balón, volverse a la fila, mirar y decir 3 minutos 15 cada balón que toca. Correcto. O sea, Sí, que ese ejercicio no tiene ningún sentido. Si tú quieres hacer golpes a portería, pues tendrás que tener un grupo reducido aquí, mientras otros hacen allí. Luego, o sea, eso es metodología. O sea, Ya. tienes que estructurar eso.
Sí, joder, sí, totalmente. Es que ahora lo pienso y sí. Pero que son cosas que seguramente en España, no digo que no, pero en los clubes ya no pasa. es muy difícil verlo. Pero, por ejemplo, yo eso me ha pasado. No podéis poneros, los entrenadores no podéis meter en el rondo, porque al final, y me acuerdo que les hice un vídeo y luego lo corrigen, pero al final es verdad, digo, ¿has visto? Digo, aquellos 2 rondos de allí están solos, que encima casualmente son los que juegan menos, porque os habéis puesto con los buenos, claro. Y te metes te como mola mal. mucho más. Y os habéis puesto ahí, digo, y no estás viendo lo que está pasando ahí. Y me acuerdo que les hice un vídeo después, y bueno, pues oye, evidentemente lo van entendiendo y son detallitos que te ayudan a mejorar, pero es que si no... Toda esta parte de metodología, de tener todo bien estructurado, de saber qué hacer en cada etapa, ¿puede quitarle un poco de libertad al entrenador para hacer lo que él considera que es mejor? Yo creo que no está reñido. Pues es que pues depende, ¿no? O sea, al final también cuando como entrenadores tú tienes que saber dónde estás, que no estás en un primer equipo o no estás en un... Entonces, si yo soy director deportivo de una academia y yo tengo claro mi método y tengo claro en la entrevista de trabajo, yo ya voy a decir un poco las pautas y voy a buscar un perfil de entrenador que se adapte a lo que yo creo que podemos hacer. Que luego hay diferentes tipos de métodos, de cómo el director de metodología aborda su propia metodología. Hay algunos que te imponen más, otros que te dejan más flexibilidad, otros que se dedican más al análisis de lo que tú estás haciendo y luego te reportan información sobre... Bueno, hay diferentes tipos de direcciones deportivas o direcciones metodológicas, ¿no? Pero yo creo que la libertad del entrenador al final tiene que existir. Yo creo que el entrenador, que en España en algunos sitios ha perdido peso, tiene que ganar peso, porque al final estamos en el día a día con el jugador y queremos lo mejor para el jugador, pero tampoco hay que buscar el equilibrio entre esa libertad que tenemos como entrenadores y los objetivos del club y tampoco minusvalorar el jugador, porque sí sé que hay estructuras profesionales hoy en día donde la figura del entrenador cada vez está más deprimida y es, como dicen algunos, un mal necesario. Es que es así. O sea, hay muchos entrenadores que te dicen, no, es que esto es mi forma de jugar y mi sistema y yo quiero jugar esto y tal. Fantástico. Tienes todo un año para trabajar. Los objetivos del club son estos y estos. Y tienes que trabajar esto y tal. Todos queremos ganar, pero que el cómo ganar es muy importante. Entonces tienes que sentar esas bases y que el entrenador luego tenga la autonomía. Yo he dirigido varias canteras y a todo el mundo le decía, yo no te voy a decir cómo tienes que entrenar, pero sí cómo tienen que llegar los jugadores a final de temporada. Y sobre todo es que los jugadores... que el día de mañana, es que llega Mateo, es mi entrenador del sub-14 y ahora le acaban de contratar en China y se va y tengo que poner a Jesús, que tiene que volver como Jesús tiene otro método, pues que empiece completamente diferente todo. Los niños es como, o no, lo que veía muchas veces, que esto era, por ejemplo, en Alcorcón cuando estábamos segundos, no, hay que jugar como el primer equipo, 4-2-3-1, porque tal, no sé qué. A lo mejor tengo en el sub-14, ¿cuánto le falta a un niño de 14 años para llegar al primer equipo? ¿Para qué necesito yo jugar con un sub-14 4-2-3-1? Y tengo 2 puntas buenísimos y quiero jugar 4-4-2. O sea, no implica nada, pero tienes muchas tareas durante el año, mucho tiempo, para enseñar qué es el 4-2-3-1. Enséñales, ¿sabes? A jugar así. Y algún partido amistoso lo juegas. ¿Tú quieres jugar todos los partidos de Liga 4-4-2? Juega así. Pero luego enseña a los niños a que van a tener más riqueza. O sea, tienes mucho tiempo para trabajar. Entonces, objetivos generales. Y luego los contenidos del diario, a cada entrenador le dejas autonomía para que tenga. Yo es mi consejo siempre que daré también. ¿Creéis que a medida que va aumentando el nivel y subimos más en la pirámide y nos acercamos a primeros equipos y filiales, ¿creéis que esa parte de metodología se ve un poco, digamos, tapada por lo que es el rendimiento? Depende de qué club. Es que Hay un claro. club donde estuvimos Mateo y yo que Pero si es no que- ganas estás fuera. No, rendimiento, es que esto hay mucho, daría un debate bueno, ¿no? Lo de ganar o formar, que parece que como que está peleado. O sea, no puedes formar si no ganas o no puedes ganar sin formar. Y yo creo que solo nos estamos dando como tenemos mucha tontería con eso, ¿no? Que en otros deportes no pasa. O sea, al final, pongo el ejemplo, siempre hablo lo mismo, a lo mejor no sé si lo he hablado aquí o en otro lado, pero al final, Tadej Pogačar, que a mí me encanta el ciclismo, es el mejor ciclista, o Van Aert, Wout Van Aert y Van der Poel. Llevan ganando hace que tienen 13 años. Porque son los mejores y luego han tenido tal y siguen ganando. El campeón del mundo de judo seguramente era campeón de España o campeón de su país de judo, campeón de su pueblo. Creo que el ganar es una consecuencia del talento que tú tienes y del talento y parece que muchas veces está como reñido, ¿no? Dices, querer ganar es un juego y nosotros... Creo que hoy en día la ciencia o los análisis que tenemos ya nos dan argumentos para saber qué hacer en cada acción del juego o a lo mejor dar 3-4 herramientas al jugador
para dar solución a lo que está pasando. Yo intento ser muy científico en eso, ¿no? Vamos a ver, si los remates en el área para finalizar suelen ser en primeros contactos, los goles son en primeros contactos. Es muy difícil que en fútbol profesional veamos un control y un golpeo dentro del área, ante centros laterales. O sea, pues yo voy a trabajar situaciones del juego en el entrenamiento donde haya mucho centro lateral y primeros contactos, de remates en primeros contactos, ¿no? Lo que decíamos de las filas, de no hacer filas. Bueno, voy a aproximar al niño al juego. O sea, es que eso pasa. Entonces, ese es el objetivo, eso es lo que tú tienes que trabajar. Y si tú haces eso muy bien, vas a ganar. Y no hay nada que tú no vayas a poder hacer para ganar mejor o para... No, es que si haces eso, o sea, si esas son las soluciones, te acercas al resultado. Entonces, no creo que sea un problema el hecho, como decimos, es que tú quieres ganar. Me parece bien que quieras ganar, pero yo como director de metodología o como papel de responsable que me está dando, te estoy dando esa herramienta, estoy dando el modelo, te estoy dando la identidad, te estoy dando las soluciones micro que tienes que dar en ese momento del juego. Y lo puedes hacer todo muy bien y luego que te ganen. Luego, efectivamente, a mí, por ejemplo, el equipo que más me gusta a mí de fútbol ahora mismo es el Rayo Vallecano. Para mí es el equipo, a mí es mi equipo, a mí me encanta. De hecho, si lo ve aquí Íñigo, pues ojalá que estoy buscando la forma de poder ver una semana entera. Me encanta el Rayo Vallecano. Cómo juega, luego gana o no gana, pues claro, contra el Barça pues no gana. Pues contra otros equipos sí gana, ¿no? Pero estás viendo una identidad, una tal. Entonces yo creo que como nosotros como responsables de metodologías o entrenadores de fútbol formativo tal, tenemos que fijarnos más en el proceso, en lo que estamos haciendo, en ver esos comportamientos. Y yo veo al Rayo es una delicia verle, aunque pierda, pero me encanta verlo porque interpreta, para mí me gusto, me siento muy identificado como interpreta el juego. Pero yo quiero hacer una pregunta a Jesús. Pero a Íñigo le echan de Europa y pierde 7 partidos seguidos en Liga, ¿y qué le pasa? Sí, le van a echar. Yo estoy contigo al 200% y ese trabajo es impepinable, tiene que estar 100%. Pero que hemos estado en sitios donde haces el mejor trabajo del mundo e implantas el camino perfecto, y como no ganas estás en la calle. O sea, sí, pero con un cadete eso no te va a pasar. Fútbol base lo vas a aguantar. Lo vas a aguantar. Está diciendo que depende de qué equipos. Por eso no te pongas nervioso. Pero sabes que también en algunos sitios, aunque seas cadete o juveniles, te pueden decir... que te lo pueden decir, porque desgraciadamente hoy en día, que es lo que te iba a decir, al final necesitamos que todas esas cosas que haces bien, al que manda o al jefe o al dueño o a los mexicanos de turno, hablemos del mismo idioma. Mira, que estoy haciendo esto por esto y esto, porque si no va a querer seguir ganando, la pegues en largo o no la pegues en largo. Es que es un problema de agencia, o sea, es lo de siempre. Y va a pasar siempre, yo creo, porque al final esto es... Es como el reporting, ¿no? Presidente pregunta al director. Director pregunta al de cantera. El de cantera, tal. Entonces cada uno, como se va reportando cosas distintas, y cada uno se va diciendo, no, a mí desde aquí arriba me han exigido oye, ¿por qué el Alevín no está ganando? Y él no tiene ni puñetera idea de la metodología ni de cómo se trabaja cantera, y dice, ¿por qué no está ganando? Es que desde arriba me están pidiendo que ¿por qué no gana no sé quién? ¿Por qué no gana el primer equipo? Pues yo te tengo que preguntar aquí, ¿por qué no gana el Alevín? ¿Sabes? Lo entiendo que es parte del... Gracias a Dios, en muchos de los sitios lo que está diciendo Jesús se respeta bastante. En muchos de los sitios, ¿eh? O sea, estoy seguro que estamos hablando antes de un... decías Alavés o me da igual un Villarreal. Si el infantil no gana, si el trabajo está bien hecho, se va a respetar. Estoy segurísimo, ¿eh? No tengo los datos, no sé cómo... Si pierdes 5 temporadas seguidas y tal, pues te echarán. Pero si tú tienes un trabajo y está implantado y evidentemente pues en una liga te ganan los 2 o 3 que van arriba y pierdes algún partido tal, pero estás haciendo el trabajo, porque cantera, fútbol base, formativo, fuerzas básicas, como se llama en México, es... para preparar a los jugadores para lo que va a venir. No lo hemos inventado aquí, o sea, esto ya viene de muchos sitios y es preparar al jugador en formación para la élite. Pasa que por eso he empezado diciéndolo, depende de qué club. Hay clubes que le da exactamente igual que tengas la mejor, puedes meter 100 metodologías, que como pierdes 5 partidos seguidos o pierdas contra un rival que no puedes perder o tal, estás en la calle. Es que depende de los objetivos. Es que, claro, dices, una cosa es el método, y el método yo puedo analizar si es bueno o es malo. Si yo veo que Mateo viene y entrena todos los días y llega 1 hora antes y se va 1 hora después y tiene todo preparado, tal, bueno, este tío sabe lo que está haciendo. No sé si estoy de acuerdo o no, pero su método es entrenador. Y con esto de ganar, ¿no? Claro, en estructuras profesionales donde tu objetivo es llegar a la élite, vuelvo con lo del ciclismo de Pogačar, tienes que ganar. O sea, es que tienes que ganar. Porque si no ganas...
no estás cumpliendo. O sea, al final, si tú eres un jugador de un gran club de España, para no decir un equipo, ya estamos hablando de juveniles, juvenil A, y tú compites con otro y resulta que tu defensa no gana duelos, que tu delantero no genera ventajas, que el extremo no se va, que el mediocentro no es capaz de dar continuidad, que el portero no es capaz de generar un inicio en juego, tal. Luego hay que definir qué es ganar, porque ganar no solo es el campeón, porque luego entre el primero y el segundo hay muy poca diferencia, pero una cosa es, bueno, no he sido campeón de Juvenil División de Honor, no he sido campeón, pero he quedado segundo, pero bueno, he competido. Si he competido, estoy dando rendimiento, buenas estadísticas, estoy haciendo cosas bien, estoy ganando. Eso es ganar, ¿no? En esas etapas. Porque si no, parece que muchas veces el jugador no tiene... Estoy en un proceso de formación continuo donde ganar no importa. Y ganar yo creo que sí importa, y es un test para decirte a ti si ese jugador está cerca del mundo profesional o no. Y al final dices, tengo un delantero que es capaz de hacer 20 goles, seguramente mi equipo va a hacer una buena clasificación y voy a pelear por cosas buenas. Hablo ya de filiales o juveniles A, ¿no? Cerquita del paso. Tienes que dar ese paso a nivel competitivo. Y el paso a nivel competitivo muchas veces va asociado al resultado. O sea, no, el resultado es el test, al final. Que insisto, que no tiene que ver solo con ganar el ganador, porque la distancia entre el ganador y insisto, es muy cortita. Pero sí tienes que dar ese paso en algún momento a nivel de competición y a nivel de resultado. Eso sí tiene que ver. Todo ese trabajo metodológico que hemos visto, que hemos hecho bien las cosas en infantiles, que hemos hecho bien las cosas en cadetes, que llevas un buen proceso, que ahí el resultado me importaba un poco menos. Ya estamos hablando de que... Por eso yo creo que para mí las cosas deberían empezar, esto de lo que hablamos, debería empezar ya en etapa de juvenil, que entendemos que no se deben dar muchísimos más cambios a nivel cuerpo, a nivel condición, tal. Y juveniles de rendimiento, o sea, de división de honor. O sea, estamos hablando de juveniles de división de honor. Es que igual. Para sacar jugadores profesionales. Sí, eso es. No depende de qué club y depende de qué contexto y depende de qué tal, pero sí, es evidente. Yo os digo que sigo muchísimo, por ejemplo, aquí en España la división de honor. Y como haya vamos a irnos a otro grupo, estamos siempre aquí en Madrid, parece que nos van a decir de tal, pero te vas al grupo vasco y si el Bilbao pierde la liga con la Real Sociedad y queda por encima del Alavés o lo que sea, el trabajo está bien hecho, pero hay que ver cómo pasa con ese entrenador. Estoy completamente seguro, porque pasa en todas las ligas, me da igual, Español, con el Barça, la DAM y el tal. Como no estén cerca de esa parte de competición, siempre hay la palabra, esa comparación con el equipo. Eso es. Entonces, eso va a estar. Otra cosa es, pues eso, el resto de equipos que hacen un muy buen trabajo formativo y qué tal. A mí me gusta analizar la cantera entera, lo que ha hecho Jesús, al final, ¿quiénes son los que tal? Los que están más cerca ya, vale, pero si en estos años estamos sacando jugadores para... El sistema está bien, no es decir, no, mira, la Levín ha descendido y el cadete no ha competido por la liga, ya, pero y el infantil ganó y el otro, da igual. Pero ¿cuántos jugadores, qué trabajo se está haciendo en toda la cantera, no? Eso es un poco el balance de todo, y por eso han salido 4 o 5 jugadores, o hemos vendido un jugador y ha tenido retorno económico la cantera, o objetivos generales, ¿no? No solo de un equipo de tal, pero por desgracia hay mandatarios que, como tú has empezado diciendo desde arriba, ni se enteran de qué se está haciendo, ni qué se está implementando, ni cómo se está trabajando, y simplemente ven los resultados los fines de semana o al final de ni eso, al final de temporada, y dicen, ha descendido el infantil B, a ese entrenador hay que echarle. Igual es el mejor entrenador que hay en la cantera, ¿sabes? Sí, eso sí. Pero eso depende mucho de los clubes, depende de la filosofía que tenga el club. Yo estuve 2 años en Lanzarote y entonces tenía bien controlada la parte me estaba pensando ahora, División de Honor de Canarias, que al final son todas las islas y ahí sí que hay viajes, y es Las Palmas, es arrasar siempre. Sí. Y sacarle pero arrasar es que recuerdo hace 2 años o el año pasado, en la jornada 26 Las Palmas era 25 ganados, un empate, sí. Así, y Tenerife, y le sacaba el C el año pasado ascendió con, claro, yo creo que el máximo de récord de puntos, esos juveniles, pero ya te metes en segunda B. El Tenerife lleva más tiempo que Las Palmas, porque al final Tenerife compite mejor. Las Palmas seguramente a nivel de jugadores de calidad son mejores, pero Tenerife compite mejor. Segunda red, pues Tenerife está compitiendo mejor, primero porque tiene un entrenador buenísimo como es Maciño, pero quiero decirte que al final, fíjate, en juveniles Las Palmas arrasa y ya dan el salto a mayores y ya hay un cambio, porque los otros compiten mejor, se adaptan mejor. Es que depende de ciertas situaciones y de ciertos perfiles también de jugadores. Es que a lo mejor no es bueno que arrase.
a lo mejor lo que hay que hacer con esos jugadores es proyectarles a más exigencia, ¿no? A lo mejor tienes que jugar con los juveniles de Las Palmas, tienen que jugar en segunda red, ¿no? O de hecho, ahora en tercera división, este año ha subido Las Palmas C y Tenerife C. Eso es. Y encima la tercera Canaria este año es todos los equipos. El Paso, Yaiza, Lanzarote, San Fernando, de equipos fuertes. Y los filiales, pues el Tenerife C está metido entre medio de todos. Y dice, este cada domingo le jode a alguno porque le quita puntos y están compitiendo bien. Y al final, seguramente de ese Tenerife C van a salir jugadores mejor porque están compitiendo ya con hombres y con gente mayor. Creo que me ha gustado eso que has dicho cuando tú arrasas es una situación de comodidad, ¿no? Digámoslo así. Y si en una situación de comodidad generalmente no hay progresión, ¿no? Lo mismo, habría que ver, no sé cómo veis vosotros eso, el forzar, el meter a los chicos, en la medida de lo posible, en situaciones de estrés, por así decirlo, ¿no? Situaciones de dificultad, sea subirlos, sea lo que sea. Eso era muy de Amorortu. Amorortu era muy de cumplir etapas. De hecho, hablaba mucho de esas situaciones de estrés, de que el jugador no estuviera cómodo, o sea, que no tuviera una ayuda de su tal, sino que si estaba solo, mejor. Que no llegara la ayuda porque estoy cómodo, si me superan ya tengo aquí al extremo, no, uno contra uno, a ver en duelos cómo eres, a ver. Pero bueno, no es fácil también eso. China ha propuesto este chico, 2 o 3 chicos buenos a subir. No, pero es que los necesito porque tengo un torneo y tengo que ganar. Pues ya estamos en lo mismo. Hay herramientas para hacer eso. Tuve una generación de fútbol sala que fueron campeones de España, que ganamos el campeonato de España en Alevines y luego en cadetes al FC Barcelona final y todo. Y ese año, ganándole al Barça 5-1 en la final, imagínate todo lo que fue el campeonato de Madrid y todo. Íbamos arrasando todos los partidos. Durante el año, esto además fue consejo de otro entrenador que estuve de segundo suyo, de Juan Miguel, durante la semana preparábamos partidos, ellos eran cadetes y preparábamos siempre partidos con juveniles. Era para intentar que les sobraran el morro, que físicamente les fuera mucho más exigente. Estaban deseando que llegara, porque llegaba en liga y contra otro cadete pues ganaban de goleada el partido. Servía, pero para otras cosas, ¿no? Para trabajar otros contextos, para mejorar a los jugadores en otras cosas. Había jugadores que tenían que mejorar su pierna no dominante, tenían que mejorar en tareas defensivas, y eso lo utilizábamos para eso. O sea, sí que sirve, pero evidentemente todas las semanas ganar 10-0 pues no te da, ¿no? Y preparábamos muchos partidos con categorías superiores y evidentemente encantados de cuando se subían jugadores a los equipos a la División de Honor y demás. Pero sí que hay herramientas para poder hacerlo. Evidentemente la diferencia hace que el jugador se acomode. Eso es así. Pasa dentro de tu grupo, y a todos nos ha pasado aquí, tenemos los 2 típicos niños que van muy bien, tienes todo el grupo y esos 2 niños parece que con la misma tarea pues les tienes que exigir más, pedirle que hagan todo a un toque, hacer una serie de cosas, porque si no el niño se acomoda y está cómodo. O sea, imagínate el equipo entero si gana de goleada. Eso es metodología también, ¿no? Al final de club, porque al final cuando pues Madrid o Atleti tienes un departamento de captación brutal, captas a los mejores niños. Al final ganar es una consecuencia sin entrenarlos, simplemente por selección natural has cogido a los 10 mejores niños y un equipo de fútbol 7 te lo ganan. El Oviedo, el Sporting, el Deportivo le pasará en Galicia, el Bilbao, la Real Sociedad en el País Vasco, el Barcelona, el Español en Cataluña. Al final tienes un poder de atracción, que tienes el mejor talento y es metodología también, ¿no? 2 ejemplos que pongo, que al final cuando tú invitas a una vez que hemos organizado un torneo tal, invitas a uno y te dicen pero va a ir el otro, entonces si ya consigues que vaya al Madrid, ya sabes que te va el Atleti, te va el Barça, te va porque están deseando enfrentarse entre ellos para probarse y para verse, ¿no? Y por ejemplo Qatar, Aspire, que hemos hablado también de ellos, claro, ellos tenían muchos recursos pero no tenían competición, entonces ¿qué? Organizan torneos, invitan a los mejores, invierten en eso y vente y juega, compite contra los míos para ver cómo voy, ¿no? Y que ese jugador tenga experiencias. Por eso muchas veces los torneos estos que bueno, quizá la Promise se juega muy poco tiempo, pero son partidos muy cortos, pero a lo mejor hay muchos torneos a nivel internacional que son muy top y que estamos deseando ir, porque es la Youth League ahora mismo, por ejemplo, es un banco de pruebas buenísimo para testar al jugador, ¿no? En competición. Total. Hablando un poco de metodología, has dicho una cosa al principio, que es que esto se trata de personas, ¿no? Al final los clubes lo conforman profesionales y jugadores. ¿Cómo garantizas que eso
vaya bien? O sea, ¿de quién te tienes que rodear? ¿De qué tipo de profesionales te tienes que rodear para que eso vaya bien? Porque son los que van a ejecutar. Matizo, de personas y de ideas, de conceptos, ¿vale? Pero sí, de personas quiero decir de que cuando decimos el método Guardiola, he tenido la suerte de compartir mucho con Juan Malillo y claro, te habla de eso, de esas ideas que se han inculcado, de ese camino. Entonces, el que venga, si yo tengo este camino y a mí me lo han inculcado y lo tengo claro y lo estoy ejecutando y yo me voy a avanzar y voy a fichar a Jesús, hay que instruir a Jesús, o sea, tiene que entender de qué va esto. Si Jesús ya dice, no, yo no voy a fichar a Pepe Bordalas en el Fútbol Club Barcelona porque entiendo que ese concepto no es el que el entrenador no va en esa línea. Entonces, tienes que contratar a gente o tienes que inculcar a la gente una serie de factores que es sobre la idea que tú tienes, ¿no? Eso es clave, es fundamental. Es personas porque al final las personas son las que ejecutamos y es que por mucha puedes tener aplicaciones que te ayuden y tal, pero esto cambia al día a día. O sea, tú tienes una planificación y mañana se ponen malos varios jugadores y tienes que cambiar tal o tienes que viajar, o sea, eso va cambiando y te tienes que adaptar. Entonces la toma de decisiones en personas que tengan experiencia para mí es clave. Pero creo que es fundamental eso, que la filosofía que haya y además consensuada. Yo recuerdo en Guadalajara, por ejemplo, sentamos con todos los técnicos, lo he hecho en muchos sitios, me sentaba con todos y decía, chicos, ¿qué os parece si hacemos esto? Y si no, joder, que vamos a exponer otra cosa. Y decía alguien, no, pero es que las salidas de presión yo creo que, o el calentamiento unificado todo el mundo igual, ya, pero es que cuando vamos fuera no nos dejan tal. Ah, bueno, pues vamos a hacer así. Entonces, llegamos a un consenso en cuanto a crear esa metodología. Pues si ya eso está marcado por mucha gente, cuando llega uno se sube a ese barco. Si tú llegas a un sitio y estás todo el mundo fumando, al final acabas fumando. Y esto es así. O sea, llegas a un sitio donde todo el mundo ha entrado por una línea donde está marcada, la persona que venga y que tú vayas a contratar tiene que entrar ahí. Si no, es que va a chirriar, se va a terminar yendo. No, perfiles de personas también, de perfiles para cada etapa dentro de una estructura, cada etapa necesita una cosa y pues hay diferentes personas que se adaptan más a unos perfiles que a otros. Por ejemplo, los más pequeños pues necesitan más un profesor, ¿no? Alguien que sea pues muy didáctico, que explique bien, que se ponga, y a lo mejor en un equipo filial pues alguien más que tenga experiencias de competición, que el jugador sienta que le está ayudando, ¿no? Pues encontrar ese perfil de persona en cada etapa también es muy importante, ¿no? Porque hay gente que nos cuesta más trabajar con unas edades que con otras, o que nos apetece más trabajar más unas edades en otras. Hay gente que tiene más paciencia también para trabajar con... Hay gente que yo conozco, alguno que a mí no me muevas de benjamines o de alevines porque encima es bueno, encima lo controla bien y tal. Y hay otros que dices, yo qué sé, yo por ejemplo a mí ahora me gusta mucho más el fútbol de mayores que el de pequeños, que ya pasé esa etapa, bueno, pero es verdad que yo valoro mucho a la gente, a ese perfil de gente que... Porque también tienes que manejar, yo qué sé, a los papás, a los problemas, los colegios, no sé qué. Es importante el tema de las personas, encontrar las que te valen para cada categoría. Es difícil eso, lo que acabas de decir, no es más fácil. con una rotación tan alta en el fútbol, ¿no? O sea, sí, pero luego hay gente que lo que ha dicho Mateo es verdad, luego hay gente que se especializa en algo y yo me da igual, yo siempre digo nombres y tal y pongo ejemplos de buenos amigos y gente que trabaja muy bien. Es que justo en esta mesa los tres hemos entrenado niños, medianos y mayores, o sea que al final tenemos eso, y además yo lo pondría de los dos, Jesús y Mateo son dos personas que ahora mismo, si yo estuviese en un club diría, pues para un juvenil división de honor sé que me lo van a hacer fenomenal porque les van a formar y tal, pero es competición, o sea, no les voy a poner una levina a ninguno de los dos, pero sí que les pondría un juvenil división de honor porque sé que van a competir y van a la Youth League y lo van a luchar y tal, y les pondrían un profesional porque sé que lo van a hacer bien. Pero hay técnicos que son solo para eso, o para su élite o para formación. Y ha dicho justo Mateo, ha puesto el ejemplo de benjamines y tal, Rubén Barrios, por ejemplo. Yo no quería hablar de Rubén Barrios, yo sí lo digo. Mío, pero yo sí lo digo. Es el que he pensado. Yo sí lo digo. Yo lo digo porque es un profesional increíble y lleva, ¿cuántos años? 15 o más años en el fútbol de benjamines alevines y no sale de ahí, y es el mejor que hay en esas categorías, el mejor, porque se sabe todos los nombres y apellidos de todos los niños, sabe cómo es la toma de decisión en esas edades, cómo es la técnica en esas edades, qué hay que trabajar en esas edades, dónde buscar los niños en esas edades. Y entonces, capta bien, capta muy bien, entrena bien. Eso es. Además, hay una anécdota con Rubén Barrios que estando en el Rayo llegaba a Cotorruelo a la final y le ganaba al Madrid la final. Sí. Hostia, eso sí que es... Pero no un año, no, y el siguiente. Y es verdad que hacía el Madrid. El Madrid le quitaba los 2 o 3 buenos del Rayo, se los llevaba al Madrid. Y otra vez, pum. Y el año siguiente
le volvía a ganar y le volvía a quitar. Y un día le decía, los amigos le decíamos, pero si el bueno eres tú, si te tienen que fichar a ti. Sí, eso se dieron cuenta. Que un día alguien dijo, vamos a llevarnos a este, que es el que gana siempre. El que lo dijo fue Rafa López, que en paz descanse, que fue el que dijo que había que fichar a Rubén, porque efectivamente era él el que y es así. Y es un buen ejemplo. Y hay gente que es igual para la categoría o sea, para juveniles, y hay otros muy especializados en tercera división, gente que tal, y tú ahora mismo estoy seguro de que Jesús está viendo todos los partidos de su liga y tal, porque y al final te especializas en algo, y si tú estás cómodo ahí y eres bueno en eso, ya está. Esto se mueve mucho por pasión también. Entonces Rubén tiene pasión en lo que hace, en lo que, y encima los resultados ahí están, que si no gana nada, no encontrará nada, pero la cantidad de chavales que ha sacado, porque yo le he visto a Rubén en patios de colegio, yendo a ver fútbol sala para ver chavales que salen pequeños, yendo a ver finales. Es que le he visto en campeonatos de España de fútbol sala y digo, ¿pero qué haces aquí? Pues yo sí estaba en fútbol sala, pero dice, no, aquí de vez en cuando salen chavales muy técnicos y tal. El tío era, pues por eso está en el Real Madrid, ¿sabes? Al final. Y tío divertido como pocos. Muy buen chaval. Cuando estabas diciendo eso se me venía a la cabeza, digo, es grande. Sí. Siempre hay que decir las cosas buenas de la buena gente. Pero claro, eso muchas veces a nivel ya de alguien que tiene que organizar una cantera, ¿no? Joder, tener un activo así es un rara avis, o sea, es muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque generalmente el que está en el Alevín quiere el infantil en el año siguiente, y el infantil el cadete, y esa rotación. Oye, quiero seguir tirando para arriba. ¿Por qué? Uno, porque seguramente tenga mejores salarios a medida que vaya subiendo, y quiero progresar en conseguir más cosas. Eso es muy difícil, ¿no? Y joder, y a nivel de desarrollo en cantera es más complicado tener dominado eso. Claro, nosotros, por ejemplo, en Alcorcón lo que hacíamos para promocionar a la gente y incentivar a la gente que nos quisiera subir y tal, porque cobrabas más, y el de la Alevín cobra 100 y el del infantil cobra 200, yo quiero subir, no. Pues mira, si tú tienes un año, cobras tal, pero si llevas 2 años en el club y aunque estés en la misma categoría, te subimos tal. O sea, incentivar con años de experiencia o en función de una serie de conceptos de lo que sea. O sea, los clubes tienen que hacer por retener a ese personal. Pero tú tampoco puedes forzar a un entrenador que quiera una progresión, y es normal. Un entrenador de formación, como nos ha pasado a los tres, al final quieres tocar competición y quieres subir para arriba. Eso pasa. Pero hay gente que de verdad que no, que hay gente que es, lo ha empezado diciendo Jesús, hay gente más de plano formación, más como un profesor, más esa persona que tiene esa vocación por formar y no necesita tanto la competición. Te sorprendería, no hay tanta gente, o sea, hay más gente de la que pensamos que está cómoda en esas categorías, sí. y le gusta, y me parece que hace una labor en Atlético de Madrid, o con Pecha alguna vez que ha habido con Pecha Román, igual muchas veces decían que te estás dando cuenta que los que llegan a primera son los que traemos en benjamines. Al final, el niño que juega bien en benjamín, ese niño, pues al final, si das herramientas, va a llegar a primera, ¿no? Al final sí que es verdad que hay más gente de lo que parece en esas categorías, y luego es verdad que los equipos profesionales pues tienen otras responsabilidades, y los salarios yo creo que son, en el Atlético de Madrid, por ejemplo, cobra lo mismo el del Alevín que el del cadete. O por lo menos y la estabilidad, que muchas veces eso también lo dice mucho Beren, cuanto más subes, más cerca estás de que te echen, ¿no? es verdad. Es buenísimo. Entonces al final es cierto que a veces dices, yo me voy a quedar aquí, que estoy tranquilito en mi Alevín, en mi infantil, y estoy bien yendo al Naranjo, a Fuenlabrada, a jugar los sábados, tal. O pues, el que quiere más subir para arriba, es que eso es lícito y es lógico. Total. Pero hay que detectar a ese que le gusta estar con niños y que los forma bien. Como última pregunta, puede ser la más complicada. ¿Qué aprendizajes te traes de fuera? Los tres habéis estado fuera. ¿Qué aprendizajes te traes de fuera y aplicarías aquí en España? Hostia, son muchas cosas, pero en relativa a la metodología. Relativa a metodología, relativa a entrenamiento, relativa a modelo. Pues mira, yo, fíjate, voy a abrirlo. Metería la liga de filiales. Hostia, vaya melón. Metería la liga de filiales. Que luego he hablado con gente, porque luego es verdad que pero alía una liga de filiales bien, o sea, competitiva y dándole importancia, no una liga. Porque quizá en México o en otros países a lo mejor la liga sub-21 en Inglaterra son un poco formativas. No, le daría una importancia, le daría una competición, le daría televisión, le daría espacio. Porque sí que veo que el paso de juvenil división de honor o de esas edades a primera división, los primeros equipos, luego se pierde mucho talento en
primera ref, segunda. Ahora estoy viendo mucho a primera ref, segunda división, y el fútbol es diferente. El fútbol que practican los filiales, pues es que no quiero decir equipos, ¿no? Porque he visto mucho al final la filial que tenemos en Madrid, el Castilla y la Leti B, ¿no? No tiene nada que ver cómo juegan esos equipos a otros equipos. Nada. Es otro fútbol. Entonces yo creo que, fíjate, yo sí me traería una liga de filiales o una liga de división de honor, un grupo único, que eso sí que existe, por ejemplo, en México, ¿no? Y la haría top. Una liga de sub-23, por ejemplo. Y que solo puedan jugar los sub-23 y haría un sistema de competición, no sé, si primera, segunda, los clubes de profesionales, daría un espacio para esos jugadores, porque creo que el fútbol es otro fútbol. Ves un partido de Joe League y la pelota corre diferente a un partido de segunda ref, un partido de primera ref. Pues fíjate que estaba yo pensando, para que todo sea, que no es todo malo en China, por supuesto, no, pero es cierto que en China tienen eso. Ahora en diciembre hemos estado en ese torneo. En China sí hay una liga de filiales. Lo que pasa es que se hace, como digo, por provincias primero, y según cómo vas quedando, 3 o 4 fases, llegas a la fase final. Bueno, pues en China hay 3 categorías: Superliga, profesional, Superliga, segunda y tercera. Las dos Superliga y segunda es como profesional, y tercera es un poco más semiprofesional. Bueno, pues la liga de filiales, de tercera suben, los 2 primeros de tercera suben a segunda. El tercero de tercera juega un playoff con el campeón de la liga de filiales, y ese es el que sube, es decir, tiene un premio. La liga de filiales acaba teniendo un premio, lo cual creo que está bien, porque no solamente juegas y ya está, sino que acabas de jugar esa liga de filiales y tienes que jugar contra tu equipo para ver quién sube o quién no sube. Eso a mí me parece, ahora que lo has dicho, a mí me ha gustado la liga de filiales esta, o sea, me ha gustado. Me gustaría que fuera más una liga a todo el año, no por fases, pero ha estado bien, porque encima ves los chinos, como les da igual, pues los buenos de los primeros equipos. Fíjate, aquí eso sería impensable. Empieza la fase final de la liga de filiales, son 7 partidos. En el partido 4 llegan los buenos de los primeros equipos para jugar el partido gordo que va a decidir si gano o no. Llegó jugadores internacionales con China, internacionales, sub-21 y tal. Perdieron y se perdieron el partido y se fueron. Es decir, fue a jugar ese partido. He visto con algún filial aquí jugándose las castañas también, que ha llegado alguna vez aquí alguno del primer equipo y ha dicho, tú, que se juega el Castilla o se juega el Barça B, no sé qué, y bájate a los 4 de marras para ayudar. Pero si es una buena idea lo del tema de las filiales, está muy bien. Primero, hacer una liga como tal, que es bonita, porque es bonita, tienes a todos los jugadores allí, y luego el dar un premio y decir, oye, pues que este suba a primera red, porque suba, no lo sé, pero sí que se podría dar una vuelta. Yo a nivel internacional me traería muchas pequeñas cosas. O sea, implementaría sistemas que he visto en sitios muy top. Te hablo de ejemplos de físicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que son obsesos con la físico-técnico, entrenamientos y cosas que se aplicarían muy bien. Ha dicho Jesús antes Alemania. O sea, hay sitios que ya están trabajando a nivel la tecnificación, el entrenamiento individualizado muy bien, por líneas, por tal. Que eso, aquí hay muchos clubes profesionales que sí lo hacen, pero todavía hace falta mucho más énfasis en la parte individual. Y en esa parte individual pues cogería cosas, ¿no? de las gambetas y lo que es el fútbol 1 alegre y libre y creativo de Brasil. Cogería la garra y la pasión del fútbol argentino, y sobre todo me quedaría mucho con la creatividad en cuanto a técnica y en cuanto a esa parte más analítica, pero como ellos lo hacen en Japón, que es brutal también cómo trabajan y esa disciplina que tienen, que luego lo adaptan mucho al día a día, ¿no? De suyo, que son así como muy militares y tal, pero... Sí. Pero sí, cogería esas pequeñas cosas para implementarlo. Aquí somos referencia táctica, o por decirlo así, pues esa parte más físico, técnico y en cuanto a lo que hemos visto en otros países, pues sí que lo traería y lo adaptaría aquí. Estoy de acuerdo contigo con lo de el individual. Creo que es el siguiente paso. O sea, es como la siguiente cosa que se va a afinar. Pues que lo otro ya creo que está muy afinado. El otro día había un estudio de que en todas las finales de los mundiales al final se rompen por gestos técnicos de un individuo. Y es que pasa con muchos partidos. Al final, cuando físicamente todos tenemos el máximo 100% trabajado
tácticamente ponemos, da igual, el equipo lo lleva Klopp, Guardiola y Mourinho, da igual, tácticamente son muy buenos. Al final, que es un gesto técnico, una acción individual de un jugador, y eso hay que potenciarlo. Hemos perdido mucho al jugador de calle, nos hartamos. Eso es algo que se dice a nivel internacional. Se ha perdido el jugador de calle, los niños ya no juegan tanto en la calle, por lo que sea, por las nuevas generaciones, etc. Entonces hay que fomentar la creatividad dentro de los sistemas de entrenamiento. Eso es metodología, hay que meter más creatividad dentro de lo que es el entrenamiento diario. Entonces creas jugadores, porque al final lo que a nosotros que somos entrenadores y los que somos muy frikis del fútbol nos gusta analizar un partido, pero la gente va al campo a divertirse, y un 0-0 no es divertido, y no ver regates no es divertido. Entonces es que yo, como lo veo, y para cerrar, la creatividad viene del caos, del descontrol, y cada vez va más al control. Entonces, ¿se entiende esa dicotomía que no me cruza? A entrenadores no nos gusta el descontrol. No gusta el descontrol. Pero mira, lo hablaba con Francesco Mauri, que estuvo en el podcast, asistente técnico de Carlo Ancelotti, y decía que cuando enfrentaban a bloques bajos, Atlético de Madrid, que esta noche juegan, ¿no? Que yo lo veo y digo, tío, yo le decía, tío, yo lo veía y digo, es imposible que metáis gol, es imposible. Os han plantado una línea de 5, o sea, una línea de 6 y otra de 5 y no vais a hacer nada. Y decía, a nosotros hacíamos como pequeñas atracciones, tal, pero también hay un momento en el que hay que generar desorden. ¿Para qué? Para que pasen cosas nuevas, porque si no, vamos a atacar el mismo bloque todo el rato, ¿no? Es el Real Madrid ahora mismo con acciones individuales de Mbappé, de Bellingham, de Vinicius, de tal. Al final las acciones técnicas individuales, o una parada de Courtois, que también es una acción individual, pero tácticamente perfecto, tú tienes todo el dibujo hecho, tal, bloque bajo, de lo que sea. Al final un fallo técnico o un acierto técnico es lo que te va a dar. Entonces hay que fomentar muchísimo más esa parte. Pero el desorden yo me refiero a, vale, júgatela, sal de ahí, haz que Atlético de Madrid transicione, júgatela de esa forma, porque eso es generar caos y desorden. Y lo mismo, robas y le pillas saliendo, ¿no? Contra sobre contra, y ahí lo tienes. Es muy escuela Simeone. La contra de la contra, ¿no? Es muy escuela Simeone, la contra de la contra. No, lo veía así como diciendo, es que, o sea, algo tiene que cambiar para que esto cambie, ¿no? Pues ala. Sí, a veces nosotros ya una cosa más técnica, más táctica, cuando te enfrentas a un bloque abajo, están muy metidos, ¿no? Pues empiezas a repetir pases con el portero y de alguna manera échate para atrás, dame espacio para que pueda correr, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Pero bueno, cuidado con las transiciones, que todos los goles, casi todos los goles son transiciones. Hay que fomentar que los niños y las niñas y los jugadores abusen de balón, se jueguen uno contra uno, sean valientes, sean verticales, sean creativos, y eso se hace en las escuelas, en las academias. Así que mensaje para todos los entrenadores: metodología, creatividad. Pues aquí lo dejamos. Mil gracias a todos. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, muy bien, hay que repetir, ¿no? Bueno, Pues hemos echado. Cuando queráis, está en vuestra casa. Chao. Adiós. Gracias. Chao.